como les venía diciendo, que los trastornos de alimentación van a variar dependiendo de la edad. Vamos a ver unas características particulares en los niños pequeños y otras características en lo que son los adolescentes o niños más grandes. Y todo este tema de los trastornos alimentarios están muy relacionados con el inicio de la transición de la alimentación del pecho al alimento sólido. ¿Por qué? Porque el niño tiene que tener un buen desarrollo físico, un buen desarrollo motor y un desarrollo socioemocional. Dentro del desarrollo físico, hablamos de que los sistemas digestivos y gustativos deben estar listos para aceptar y digerir de forma gradual diferentes tipos de alimentos, diferentes texturas, sabores y apariencias. Cuando hablamos de diferentes tipos de alimentos, sabores y texturas, eso lo vamos a explicar también como a mayor profundidad en la clase que viene cuando venga la terapista ocupacional, porque vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el desarrollo sensorial, ¿ok? Que es cómo es la interpretación que tiene ese niño, ese bebé, de esos diferentes estímulos. En este caso, de la alimentación, cómo tolera el sabor diferente al de la leche materna, cómo tolera la textura de eso líquido que es también la leche materna o la fórmula a esas papillas que empieza uno a hacer, más bien papillas no compotas, después de la compota va la papilla, después de la papilla va a cositas cada vez con más texturas de un poquito más duro, ¿ok? No solamente eso, también los sabores y las apariencias se refiere a los colores. El niño además de eso debe mostrar la capacidad para poder morder, tragar, masticar y tragar. Y coordinar todo lo que son los movimientos para llevar la comida a la boca. Por eso vemos que inicialmente cuando la mamá se pega el bebé al pecho y después empieza a introducir otro tipo de alimentos, mientras el niño es pequeñito, 6 meses, 7 meses, la mamá es la que le da la comida al bebé, pero en la medida que ya el bebé puede agarrar, la mamá a veces le da, por ejemplo, un pedacito de pan para que lo chupe, empieza a darle cosas y el niño empieza a usar la mano y acerca la mano a la boca. Esto es un poco relacionado con esta parte que le estoy diciendo de que él muestre capacidad de llevar comida a la boca y ya al año puede usar la cuchara y puede también tomar un vasito con pico, que ya uno a partir del año e incluso antes ya puede quitar el biberón. ¿Ok? El niño debe ser capaz también de regular la atención, sus emociones y su comportamiento durante un tiempo suficiente para que se pueda dar el acto de lo que es comer y consumir la cantidad de alimentos adecuados. Y eso está relacionado con el desarrollo socioemocional. Yo no sé si ustedes se recuerdan que yo la semana pasada, cuando les hablaba de los trastornos del sueño y de la eliminación, hablaba que tenía que ver también con la relación que establecían los cuidadores, es decir, los padres, con respecto al niño, ¿no? En este caso ocurre lo mismo, la alimentación es una actividad social, por tanto, es una actividad donde hay una interacción entre el niño y sus cuidadores. Y lo que tiene que lograr el adulto es que el niño pueda comer solo, porque eso le va a dar, o va a fomentar la autonomía y un sentido de sí mismo. ¿Ok? Dentro de los elementos importantes, además, que debe el niño reconocer es las señales de hambre y de saciedad. ¿Por qué será importante eso? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Por qué es importante que el niño reconozca las señales de hambre y cuando está lleno? ¿Quién me lo puede explicar? Bueno, es más o menos como
cuando el niño debe reconocer cuándo ir al baño, porque, bueno, los niñitos como que tal vez si no sienten esa necesidad de comer, lo dejan pasar y hacen cualquier cosa y juegan y saltan y obviamente necesitan la energía de los alimentos para toda la actividad que tienen. Exactamente, Entonces, ahí la exactamente. importancia. Entonces, si el niño no reconoce que tiene hambre, va a buscar comer, no va a buscar comer, ¿verdad? Y si el niño no reconoce que está lleno, ¿qué va a pasar? No va a dejar de comer, entonces va a comer todo lo que se le cruce Ujú. Y por la, puede, por la mano. y puede inclusive entonces tener un sobrepeso, ¿ok? O utilizar la comida como una manera de también de compensar alguna otra necesidad que puede ser de atención, que puede ser de, este, em, a ver, también ansiedad, ¿ok? Antes de continuar con las láminas, quería ponerles un, no, voy a seguir con, después les pongo un video que les tengo. Este, la alteración en la alimentación en bebés e infantes se caracteriza por el rechazo a comer cierto grupo de alimentos, ¿ok? Por periodos de un mes, haciendo que el niño no gane peso, pueda tener retardo en el desarrollo y genere angustia en los padres. Estos trastornos pueden ser pica, rumiación y trastorno evitativo de alimentos. Pica se da en niños con discapacidad intelectual moderada o con trastornos del desarrollo como más profundo. Y es la ingesta de sustancias que no son alimenticias. La rumiación se da cuando el niño como regurgita y no específicamente porque tiene un reflujo gastrointestinal y hace que evite, o sea, que genere pues en el niño daño en los dientes y evitación de comer por lo desagradable. Ahora, el que nos vamos como a hacer más énfasis en esta clase es el trastorno evitativo de alimentos, porque tiene tres formas distintas de darse y porque es quizás el que ustedes van a ver con más frecuencia. ¿Algunos de ustedes tienen o han visto a niños preescolares e incluso antes, entre los 2 y los 3 años, comer? ¿Y han visto cómo es esa relación del niño con la comida y de la mamá con ese niño para que coma? Que me puedan contar. Bueno, no sé si es exactamente igual, pero con mi hermanito, Ajá. él era alguien que durante mucho tiempo se llevó básicamente todo lo que encontraba a la boca y se notaba como, era como, como una exploración. La agarraba, le daba vueltas, se lo metía en la boca, lo mordía. Si no le gustaba, lo escupía. Era como eso, como si estuviera explorando lo que estaba comiendo y a veces era complicado darle de comer porque asociaba cosas que ya había visto o que ya había sentido con lo que le estaban dando y se negaba a comer. Ajá, ¿por Pero, qué tú crees que él se negaba a comer en ese caso? ¿Qué edad porque tenía? yo creo Porque que, disculpa. hay dos cosas importantes en tu relato. La primera era que él probaba todo. Y la segunda, que él cuando le ofrecían algo se negaba a comer. Dime la edad que tenía tu hermanito en ese momento que tú te percataste. No tiene por qué ser precisa, pero más o menos lo que recuerdas. Y cómo era eso de Ah, cuando se acercaban a darle de comer, él se negaba. ¿A qué se debía eso? lo de negarse a comer se mantuvo bastante, probablemente hasta los 10 años, si acaso, porque, o sea, comía una cantidad muy limitada de cosas. Ajá.
Y fue hasta poco después de eso que esa se fue empleando poco a poco. Ujú. A día de hoy hay cosas como el jamón que no tolera, Ok. pero la edad en la que exploraba las cosas, probablemente 3, 4 años, si acaso, que yo Ujú. recuerde, porque tardó bastante en dejar la teta y bastante en dejar el tetero. Ok, Por lo que... ese ejemplo que da José Miguel es bueno y les voy a explicar por qué. Porque este tipo de situaciones ocurre con mucha frecuencia. El que entre los 2 y los 3 años los niños eviten comer ciertos alimentos. Eso no es un problema mientras no disminuya el peso del niño y ponga en riesgo su desarrollo. Lo que sí puede pasar es que como eso genera angustia en los padres, se da un, ¿cómo se dice? Un círculo vicioso, donde los papás ceden a estas exigencias de los niños para no tener complicaciones. Es decir, los papás entonces hacen la comida que los niños quieren, los papás pelean, persiguen a los niños para que ellos coman, y entonces, ¿quién tiene el control sobre la comida? Los El padres. niño. El niño. Entonces el niño puede en algún momento tener esa evitación de algunos alimentos, puede ser por algo sensorial, por la textura, por el sabor o el color, pero nosotros no lo vamos a saber si eso no lo evaluamos. Pero si además de eso se genera toda una situación familiar donde hay un conflicto entre los padres y el niño para que él coma y terminan los papás cediendo para que el niño coma, pues ese hábito puede llegar al punto que llegó el hermano de José Miguel, que a los 10 años donde él empieza a probar otras cosas. Entonces eso me habla a mí de que probablemente no había ningún trastorno sensorial de base, sino que él de repente no le gustó un día que comió un brócoli porque X, Y, Z, y entonces él decidió que él ya no comía brócoli. O como un día apareció uno de mis hijos que me dijo que él ya no comía pollo, y yo le dije, bueno, ¿por qué? Porque no le gustaba el pollo. Y yo le dije, bueno, estás comiendo tiburón. Y él comió su pollo que era tiburón. Y se acabó el problema. Yo no entré en discusión con él. Entonces hay que ver un poco cómo es esa dinámica que tienen los papás con los niños, ¿no? Ya vamos a ir explicando si hay alguna otra cosa en particular. Entonces, normalmente la pica y la rumiación se da, como ya les había dicho, en niños con discapacidades del desarrollo y enfermedades crónicas o problemas de salud. ¿Ok? El trastorno evitativo y restrictivo de la ingesta se ven diferentes casos. Se puede ver en niños con déficit de atención, lo podemos ver en niños lo vemos mucho en niños con autismo, lo vemos también en niños regulares, se puede ver también en algunos niños que pueden tener alguna enfermedad en un momento en particular que genera acidez, reflujo, y el niño hace por condicionamiento clásico una asociación negativa o desagradable con ese alimento, y entonces ya después por condicionamiento operante lo rechaza. ¿Ok? Entonces, ese trastorno evitativo y restrictivo de la ingesta se relaciona con una falta de interés en comer. Los muchachos evitan ciertos alimentos en función de las características sensoriales. Puede ser un tipo de trastorno restrictivo. El otro es por las consecuencias negativas que pueda tener el comer. ¿Sí? Usualmente estos problemas se diagnostican si generan un problema persistente en, a ver, en lograr que el niño gane las calorías necesarias o nutricionales, y cuando los llevan al pediatra muestran una curva disminuida en peso y talla,
con respecto a lo que es esperado para su edad. Se suele ver que estos niños, y después nos contará José Miguel si su hermano cuando era pequeño era disruptivo, era inquieto, hacía berrinches, arqueaba la espalda como para evitar comer, si tiraba la comida, si evitaba ir a sentarse en la mesa. Entonces, como les decía, que el trastorno evitativo puede ser de 3 tipos. Es el niño que no come lo suficiente, que es el que uno llama eh, como anorexia infantil, el que evita comer los alimentos por sus características sensoriales y el que rechaza el alimento por esa experiencia negativa que en algunos casos también se llama alimentación postraumática. En lo que es, ahorita yo tengo un caso de un niño de 9 años que cuando yo lo conocí originalmente, la primera vez que lo evalué tenía 4 años y medio, y la mamá me lo trae porque es un niñito difícil, porque es muy inquieto, porque no le hace mucho caso. Esta es una mamá perfeccionista, una mamá como muy perseguidora a este niño, y ya en aquel momento el niño mostraba indicios de tener un patrón restrictivo de alimentación, pero en ese momento las características como más resaltantes estaban asociadas a esa parte sensorial. Hubo que trabajar todo lo que es la parte de motricidad fina, estaba empezando el preescolar y costaba un poco como el manejo conductual. Se trabajó eso y después el niño evolucionó y los padres no hicieron más referencia al tema de la alimentación. Este año, en junio, vuelve este caso. Y el primer motivo de consulta es que está siendo bulleado en el colegio. Pero cuando la mamá empieza a relatar, persisten los problemas de alimentación con este niño y lo han llevado en abril de este año al pediatra. El pediatra ve que su curva de crecimiento está por debajo de lo esperado para la edad que él tiene, lo manda al nutricionista y la nutricionista dice que él estaba iniciándose en la desnutrición. ¿Por qué? Porque este niño no come lo suficiente. Y esta mamá es una señora italiana que cocina de todo. Pero ella hacía la comida de ella y de su esposo y hacía otra comida para este niño. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que, bueno, esto es una suposición lanzada al Claro, aire, claro, claro, claro. que el niño no se siente parte de la familia debido a que está comiendo cosas distintas a los del padre y la madre. Y eso puede generar una separación. Mm, No necesariamente, porque cuando él empezó esa evitación de alimentos que ya tenía, no fue ahorita. Entonces, lo otro que puede indicar es que el niño tiene el control de la comida. O sea, que más bien los papás propician, bueno, obviamente como inconscientemente, Claro, ¿no? Ningún papá quiere que su hijo claro. llegue ahí, pero, pero exacto, propician que el niño tenga este comportamiento evitativo y bueno, que coma nada más lo que se siente cómodo en comer y no lo reten a comer otras cosas y estar en un peso más estable. Fíjense que este niño para que comiera, la mamá le ponía el plato de lo que él quería, pero ni siquiera porque era lo que él quería o lo que a él le gustaba, él comía. Él podía estar hasta 2 horas enfrente del plato. Y además, si no tenía el iPad, no comía. Entonces, ¿cómo es esa dinámica? Ese niñito, las características que estaba mostrando en este momento es más una aversión al alimento por las características sensoriales, una alimentación postraumática o más una tipo anorexia infantil. Tipo anorexia infantil, es completo como desinterés por comer. Exactamente.
la mamá dice que él tiene poco apetito, que él come 2 bocados y está saciado. Cuando era pequeño, él se paraba, ella lo perseguía. Obviamente, hoy en día, él ya no se para, pero no come si no tiene, por ejemplo, el iPad. Y la mamá muchas veces le daba la comida en la boca para poder llevarlo a las actividades extracurriculares. Entonces él tenía necesidad de aprender a comer solito o, o de comer porque tenía hambre. No, realmente. No Siempre, siempre. pareciera, ¿verdad? ¿No? Y entonces esta dieta que le manda ¿cómo se llama? La nutricionista incluye un suplemento que es ay, no es el Sustagen, Pediasure. el Pediasure, gracias. Ella le manda a tomar 2 Pediasure al día, pero se los manda a tomar uno en la noche y uno durante el día. Cuando yo entrevisto a la mamá, yo lo que le digo es, habla con la nutricionista a ver si se puede hacer varias comidas al día en poca cantidad, pero que en una de esas, como digo yo, merienditas, esté incluido el Pediasure también en poca cantidad, para que no se lo tenga que tomar de un solo jalón. Eso funcionó muy bien durante 15 días. Después, el niño le dio como un gripón y ha vomitado el Pediasure. ¿Adivinen lo que pasó? Un trauma. Aversión. ¿Ah? Eso. Aversión Generó aversión al Pediasure. o alimentación postraumática al Pediasure. Y entonces no hubo manera de volver a darle el Pediasure por más de 1 mes y pico. Este niño tiene una muy buena relación con su pediatra. Su pediatra es así como, bueno, la palabra de él es santa palabra. Esa fue la estrategia que se nos ocurrió, que el doctor le explicara a él qué significaba de por qué él tenía que tomar Pediasure otra vez. Obviamente en pocas cantidades y en vez de tener 3 comidas al día, él tenía 6. Es decir, desayunaba temprano, una merienda a media mañana, el almuerzo, una merienda a media tarde y la cena. Ojo, todo esto era antes de que empezara colegio. Vamos a ver qué va a pasar ahora. Porque además estamos ya haciendo todo ¿cómo se dice esto? El procedimiento para cambiarlo de colegio porque logramos conseguir un colegio ahorita. Entonces, porque él ya decía que él no quería ir a su colegio anterior. O sea, que hay 2 cosas que están ocurriendo de manera paralela, pero hay una historia que me hace que yo tenga que intervenir de primer plano la parte de la alimentación. Primero porque estaba en riesgo su salud física, porque estaba bajo peso y baja talla, y segundo porque dentro de la historia eso se ha mantenido en el tiempo, ¿ok? Y ya estamos ahorita en un punto grave. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Entonces, con esa conversación, logramos que él retomara el uso del Pediasure más las comiditas y el doctor además le dijo enfrente de él a la mamá que la mamá no podía hacer 2 menús, que en la familia se come un solo menú y todo el mundo come el mismo menú. Entonces, que él tenía, para él poder dejar de tomar el Pediasure, él tenía que comerse la sopa que hacía la mamá y probar algunas de las cosas que ella come. Hasta ahora está comiendo sopa, está incorporando un poquito de alimentos, por supuesto, no estamos hablando que el cambio es radical, pero hay un menor rechazo a, primero, la comida de la familia, que es la misma para los 3, porque además es ella, él, su mamá y su papá, y ya. Y bueno, ahí vamos. Entonces, si ustedes se fijan, en el caso de él muestra muy poco interés en comer. Él se informa que tiene hambre, pero, o sea, no es con la frecuencia que lo puede hacer cualquier niñito regular. Se sacia muy rápido y usualmente necesitaba tener otros elementos para poder él estar en la mesa colaborando con comer. Ahí este autor, Chatour, plantea
que los trastornos de alimentación en niños pequeños están relacionados con niños que muestran alta excitación fisiológica, son activos, necesitan una gran estimulación, están frecuentemente en movimiento y por tanto eso hace que ellos sean menos sensibles a las señales de hambre. Si nosotros pensamos en un niño con déficit de atención, pues eso ocurre. Si pensamos en un niño autista, pues también puede ocurrir así, ¿no? Y en un niño regular, pues dependiendo, ¿no? A menudo se describen como voluntad fuerte. Este niñito era descrito como un niño muy difícil desde pequeño e incluso hoy en día es un niño muy difícil durante el periodo escolar para hacer tareas. Hay constantes peleas con su mamá y para poder salir de la casa porque lo que quiere es jugar con los videojuegos. Y esta mamá, como dice aquí el tercer punto en la lámina, muestra muchísima ansiedad en relación a todo lo que haga este niño. Este niño tiene que ser perfecto. ¿Ok? Otros de los elementos, otros de los trastornos, hasta ahora se va entendiendo lo que es la anorexia infantil. Profe, le Sí. quería hacer una pregunta. Ujú. Por ejemplo, en este tipo de casos, ¿realmente puede llegar el niño a largo plazo a tener una alimentación normal? Muy buena pregunta, eso no te lo puedo yo garantizar. Él por lo menos es más vulnerable que cualquier otro niño a desarrollar una anorexia en la adolescencia. Por ejemplo, si él que se enamora de una muchacha y la muchacha lo deja plantado o no le para, si él, que es un niño con un rendimiento escolar excelente, pueda tener problemas con algunas materias y no lograr pasarlas, eh, él va a ser más vulnerable a deprimirse y probablemente a activar nuevamente su control de la situación a través de la alimentación. Ok, profe. Bueno, Ok. gracias. De nada. Ujú. Ajá. En la versión sensorial a los alimentos está muy, también es muy típica de los niñitos autistas, porque, a ver, la explicación fisiológica se las vamos a dar la semana que viene, pero tiene que ver con que el estrés que genera la comida aumenta como la necesidad del consumo de cierto tipo de sustancias como son almidones, y otra serie de sustancias que están como muy alejadas de lo que permite como una dieta amplia. Además que, por ejemplo, los niños autistas, ellos también, al ser muy rígidos, tienen como una necesidad muy particular de cumplir con ciertas cosas y ya no exploran otras opciones, ¿no? Sobre todo ellos tienen muchas eh, dificultad con las texturas de los alimentos y también por los colores. En algunos casos solo aceptarán marcas de alimentos, o sea, estas nuggets, las que son de la granja, las otras no les gustan. ¿Okay? O estas porque tienen color amarillo, cosas así, ¿no? Y en la alimentación postraumática, bueno, está muy relacionado con algún elemento que ha generado en ese niño una aversión al alimento y que eso se da más bien por, como les digo, por condicionamiento clásico y el condicionamiento operante es lo que lo refuerza, o sea, lo mantiene en el tiempo. Es decir, pues no le dan de comer ese alimento o lo obligan y por tanto al obligarlo entonces él hace todo lo contrario, dependiendo de cuáles son las contingencias ambientales, ellos van a tener una manera de reaccionar. A ver, déjenme, se nos va a caer la reunión, pero me da chance de ponerles un video. Entonces déjenme salirme un momentito de aquí y buscar el video que les tengo. ¿La escuela no le dio la sesión? Ay, sí, pero no me permitieron compartir la pantalla, o sea, no me dieron ya va. El host. ¿Ven este video? ¿Se ve?
Chicos, ¿están viendo el video? No, profe, se profe. sigue viendo las láminas. Ya va. Ya va. Ok. Ahora, ¿lo ven? Lo vemos usted. Ya va. Un momento. Ahora sí. Está empezando a compartirse. Ya se ve el video. Ok. Sí, ahora sí. Ok, muchachos, ¿qué entendieron de eso que vieron? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Ok. ¿Qué entendieron de eso que vieron en la pantalla del video? Ese programa, ¿cuál es el objetivo? Por en sí, a ver, superficialmente o troncal, que coma. Ese sería como el resumen grande, pero lo que estaba viendo era que intentaba como crear una contingencia entre un lugar en el que se sienta, no sé si divertido, porque estaba como jugando con ella y dándole de comer al mismo tiempo. Supongo que con la intención de crear una contingencia entre comer y estar bien. No sé si por ahí va. Por ahí va la cosa, fíjate. El programa lo que busca es enseñar a comer al niño. El terapeuta, fíjense que no le llena el plato de comida, le pone 2 pedacitos de comida y le da una cuchara. Y cuando con la cuchara se mete la comida en la boca, entonces, ¿qué hace? Chocan las 5, le da un refuerzo social. Busca de alguna manera, primero que el niño se quede en la silla. El tiempo de mantenerse en la silla o el tiempo de comer no debe ser mayor entre 20 y 25 minutos para un niño que estás entrenando y para un niño de esa edad. O sea, los niños pequeños se comen rapidito, no tiene que ser tan complicado.
Y segundo, hacen del momento de la comida un momento agradable. Fíjate que le dan como una matraca, le dan una maraquita, conversa un poquito, es decir, no hay discusión. Esa matraca o esa maraquita es como un refuerzo positivo, es algo que hace agradable y que está haciendo un reforzamiento diferencial, es decir, en vez de gritar, pelear o escapar, tú comiste, te doy algo que te gusta y algo que no va a competir con el tema de comer.